Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a un video más a mi canal. El tema de hoy es justicia, validez y eficacia de las normas jurídicas. En el video de hoy pretendo explicar el capítulo 2 del libro Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio fue un jurista del siglo XX, considerado uno de los mejores en la filosofía del derecho y en la teoría del derecho. Es por ello que hoy explicaré este capítulo 2, en el cual nos explica tres elementos que se pueden evaluar de toda norma jurídica: la justicia, la validez y la eficacia. Entonces, él nos dice que cada uno de estos tres elementos son independientes los unos de los otros. No podemos conectar justicia con validez, con eficacia, o asumir que si se cumple uno ya se cumplen los otros dos. Pero esto quedará claro conforme pase este video. Comenzamos con justicia, que es el primer elemento que Norberto Bobbio nos explica en este capítulo 2, del cual les comento. Y él nos dice que una norma jurídica es justa cuando la norma es apta para realizar juicios de valor. Si la norma nos está ayudando a regular una conducta que va a hacer que se proteja lo que debería ser, lo que es esto, justo. Entonces, lo que una sociedad piensa que es algo que debería de ser, eso lo regula la norma. Ahí es cuando la norma jurídica es justa. Para ejemplificar y que quede esto un poco más claro, una norma jurídica injusta sería si una ley en un artículo nos dice: está prohibido no matar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está incitando a asesinar a otras personas. Y es a lo mejor un ejemplo muy fuerte, pero es justo que una norma jurídica, nada más porque sea ley, nos dice que tenemos que matar a otras personas. Bueno, pues a lo largo de la historia ha sucedido que nada más porque son leyes se imponen este tipo de artículos o este tipo de normas jurídicas que te incitan a hacer cosas que no son justas, pero que son ley. Son leyes válidas, son leyes eficaces porque la gente las cumple, pero no son justas porque te dice que atentes contra los otros. Y un ejemplo clarísimo fue el Tercer Reich, o el Tercer Reich de los alemanes. Esto quiere decir la Alemania nazi de Adolf Hitler. Ahí se utilizó el derecho para poner normas jurídicas injustas, pero que eran válidas y que eran eficaces. Entonces, desde este primer momento tendríamos que tener claros que para que una norma jurídica sea funcional, sea buena, tiene que tener y cumplir a cabalidad los tres elementos de justicia, validez y eficacia. Entonces, entendiendo que una norma es justa cuando se protege algo que debería ser, como no asesinar a las personas, ahí cumplimos con un primer elemento, la justicia. El segundo elemento es la validez de la norma jurídica. Y él nos dice que la existencia de una regla jurídica es un juicio de hecho. Pero para que esta norma jurídica exista, tiene que haber tres elementos. Bueno, para que sea válida: que sea una autoridad competente la que vaya a promulgar esta ley o lo que vaya a legislar, que no esté derogada y que sea compatible con la Constitución. Entendemos por competencia como la facultad para dictar reglas. Entonces, el primer elemento de la validez de una ley o de una norma jurídica es que haya una autoridad con competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que haya una autoridad con la facultad para dictar leyes. Un ejemplo sería que sea el poder legislativo el que vaya a promulgar
o el que vaya a proponer esta ley, porque ellos tienen la competencia para crear leyes, por eso es el poder legislativo. Si se cumple ese elemento, ya ese es uno de los elementos de validez. El segundo elemento es que no esté derogada, y derogada es siga vigente. Por ejemplo, la Constitución de 1824 de México existió, pero no es aplicable al 2020 porque esa Constitución simplemente ya no tiene vigencia. Entonces, derogada es que no la hayan suprimido, que no hayan eliminado su vigencia. O sea, entendido en otras palabras, el elemento número 2 es que esa ley que se dictó por autoridad competente tenga vigencia en la actualidad. Ahora bien, el tercer elemento, que sea compatible con la Constitución. Si vieron el video pasado de la jerarquía de las leyes, decíamos que no hay nada más arriba que la Constitución y todo siempre tiene que ir bien alineado con los preceptos de la Constitución. Si no viste ese video, te invito a que lo veas, te estará apareciendo de este lado. Entonces, la validez es solo si una autoridad competente como el Poder Legislativo dicta esta ley o esta norma, que esa ley o esa norma sea vigente a la actualidad y que sea compatible con la Constitución. Esos tres elementos se tienen que reunir para que una norma jurídica sea válida. Ahora, entramos al tercer punto de las normas jurídicas, la eficacia. La eficacia es si se cumple la norma o no. Y es que hasta el momento ya sabemos que es algo justo. Justo es algo que protege la norma jurídica que debería ser. El ejemplo es que proteja que se asesinen a las personas. Y luego tenemos el segundo elemento de las normas jurídicas, que es la validez. Si se cumplen los tres elementos que ya les mencionaba, dictada por autoridad competente, que sea compatible con la Constitución y que tenga vigencia en la actualidad, entonces eso podría pasar que ya exista una ley que sea válida y que sea justa. Pero ¿de qué nos sirve que sea una ley válida y que sea una ley justa si no es eficaz? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no le hacen caso a la norma. No tiene mucho sentido que pues ahí está, pero si se la saltan, ¿para qué nos sirve? Para absolutamente nada. Entonces, la eficacia es si la norma la cumplen las personas a las que va dirigida o si no la cumplen. Si la cumplen es efectiva, si no la cumplen es inefectiva. Ahora bien, nos plantea tres situaciones Norberto Bobbio, afirmaciones, y es que nos dice que la justicia no depende de la validez ni de la eficacia. La validez no depende ni de la eficacia ni de la justicia. La eficacia no depende de la justicia ni de la validez. ¿Cómo? Bueno, aquí explicado de otra forma. Una norma puede ser justa sin ser válida, porque no pasó por el proceso de autoridad competente, que sea compatible con la Constitución y que tenga vigencia, pero sí es justa. O una norma puede ser válida sin ser justa. Pasó todo este proceso para que sea válida, pero que sea injusta, como el ejemplo que les daba de las normas que había en el Tercer Reich de Adolf Hitler. O una norma puede ser válida sin ser eficaz. Entonces, también pasó por este proceso, pero la gente no lo cumple. ¿De qué nos sirve? Ahora, una norma puede ser eficaz sin ser válida. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor las personas a las que va dirigida las leyes en general cumplen preceptos que tal vez una norma moral o que no sea válida porque no se pasó por el proceso de validez, pero que la gente sí la cumple. Entonces, una norma puede ser eficaz sin ser válida. Lo cumplen sin que realmente haya pasado por este proceso. Una norma puede ser justa sin ser eficaz. Entonces, de nuevo, puede que la norma jurídica te proteja algo que debería ser, pero las personas no cumplen esa norma que es justa. Y una norma puede ser eficaz sin ser justa. Por ejemplo, en los sistemas totalitarios, porque ya mencioné mucho a Adolf Hitler, pero en otros sistemas totalitarios pues también se cumplía lo que el dictador o el mandatario decía sin que realmente eso fuera justo. Entonces,
hay algo que nos dice Norberto Bobbio que tenemos que tener muy en cuenta, que no hay que confundir los 6 oraciones que les dije anteriormente para no llegar a los reduccionismos. ¿Y qué es los reduccionismos? Bueno, hay 3 reduccionismos que nos plantea Norberto Bobbio. El primero es reducir la validez de una norma a la justicia. Y esto podríamos encontrarlo en el justnaturalismo. Como les decía en el video de justnaturalismo versus justpositivismo, el derecho natural apela a cuestiones divinas o a cuestiones justas de la naturaleza, que la naturaleza nos hace ver. Pero no solo porque sea justo ya va a ser válido, ¿cierto? Entonces, si nosotros reducimos la validez a la justicia de la norma, estamos confundiendo los puntos que Bobbio nos explica, que no necesariamente porque sea válida va a ser justa. Ahora bien, reducir la justicia a la validez. Esto podría ser el positivismo ideológico. ¿Qué quiere decir esto? La típica frase de es que es ley y porque es ley es justa. O sea, realmente solo porque sea ley ya es justa. Entonces, no solo porque haya pasado por el proceso legislativo correcto, ya por eso esa ley va a ser justa para la sociedad. Y el último reduccionismo es reducir la validez a la eficacia. Por ejemplo, podría haber comunidades de personas que se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, que se crea que por sus costumbres y tradiciones, porque se cumplen, ya son válidas como leyes. Y no, y es que aunque se rijan por usos y costumbres, no por eso va a ser una ley válida. Pues sí, va a ser eficaz, pero no por eso se considera ley. Espero haber sido claro. Entiendo que es un tema a lo mejor complejo de entender, y los invito a que dejen sus comentarios si tienen alguna duda o cualquier cosa que me quieran decir. Muchísimas gracias por ver este video. Dale like, compártelo con las personas que creas que les puede servir y suscríbete. Es gratis.